Muy bien, familia. Bueno, vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta palabra. Así que por favor incline su rostro allí donde está y oremos al Señor. Padre, gracias porque tú eres bueno con nosotros y porque una vez más nos has permitido llegar, estar dispuestos para escuchar tu palabra. Gracias porque nos has provisto tu palabra y es suficiente. Las escrituras para nosotros simplemente son esa lámpara, eh, son esa antorcha que alumbra, que emana luz, que nos presenta a Cristo, que nos permite conocerte, que nos revela tu voluntad, tus pensamientos. Gracias, Señor. Permite que tu iglesia pueda entender tu palabra y podamos obedecerla. Que seamos oidores, pero también hacedores. Coloca el querer como el hacer en tu iglesia, de manera que podamos, Señor, salir por las puertas de la iglesia y ir a nuestros lugares, en familia, en nuestros empleos, y podamos vivir tu palabra, Señor. Gracias porque me permites a mí exponer tu palabra y que nada, Señor, resulte atractivo, sino es simplemente las escrituras, que podamos estar enfocados. Te pedimos, Señor, Espíritu Santo, ayúdanos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, pueden tomar su lugar. Gracias. Este sermón, esta predicación, la hemos llamado llamados a luchar legítimamente. Somos llamados a luchar legítimamente. Hay quienes luchan pues de manera corruptible. Hay quienes no son legítimos, quienes no, a lo mejor no hacen bien o cumplen parámetros para uno decir es que lucha de manera legítima. Nosotros vemos en nuestra sociedad quienes trabajan legítimamente, quienes legítimamente corren la carrera. Nosotros vemos, recuerdo tanto en los muñequitos antes, cuando veíamos caricaturas, veíamos que habían carreras donde a veces muchos cogían atajos, ¿no? Cogían atajos y le ponían la cascarita al otro para que el otro tropezara y para que cayera. Y mostraban pues cómo se adelantaban en diferentes momentos de la carrera, cómo hacían trampa. Y la Biblia nos llama a hacer todo lo que hagamos, pero hacerlo ¿qué? De manera ¿qué? Legítima. Nosotros podemos trabajar, nosotros podemos esforzarnos, claro que sí, pero de manera legítima. Podemos correr. En momentos quedamos como rezagados, ¿no? Y como que nos va un poco mal en la carrera y entonces nos vemos tentados a coger un atajo, nos vemos tentados a hacer algo indebido, pero la Biblia nos recuerda la necesidad de hacerlo de manera legítima. Recuerdo mucho la carrera de la liebre y la tortuga. La tortuga corriendo la carrera de manera legítima, pero constante. Y caminaba y caminaba y caminaba. Era muy lenta, pero la liebre, por el contrario, muy rápida. Y sin lugar a duda fue tentada ¿a qué? A descansar. Fue tentada a tomar un descanso, a menospreciar al que venía corriendo de manera constante. Y simplemente se puso a dormir. Cuando abrió los ojos ya la tortuga iba llegando a la meta, ¿sí? La tortuga ganó porque corrió de manera legítima, incansable, porque fue constante. Y nosotros deberíamos también correr de manera legítima. Pero escuchen esto, a manera de introducción. Quiero que primero abran su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y voy a dar continuidad a unas predicaciones que hemos venido teniendo aquí en la iglesia, y es que debemos presentarnos o procurar diligentemente
presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Pero también el apóstol Pablo habla de soldados. Si usted por favor me acompaña al versículo 15, mire lo que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y dice como obrero, ¿verdad? La otra ilustración que hace Pablo es en el versículo 3, porque dice: tú pues sufre penalidades como ¿quién? Como un buen soldado. Así que primero está diciendo, ustedes van a procurar presentarse a Dios aprobados como ¿quién? Como obrero. Pero luego dice, también sufran penalidades como un buen ¿qué? Soldado. Pero la tercera y última ilustración que Pablo hace es en el versículo 5, cuando dice: y también el que lucha como ¿quién? Como atleta. No es coronado, sino lucha ¿qué? Legítimamente. O sea que el apóstol Pablo está invitando al que corre, al que se esfuerza, a hacerlo de manera legítima. Todos de alguna manera luchamos en la vida. Luchamos, nos esforzamos, nos cansamos de luchar en muchas ocasiones. Pero cuando uno se cansa de luchar legítimamente, pues Dios, la potencia misma de Dios y su fuerza viene y nos conduce hacia adelante. Cuando luchamos de manera ilegítima, pues no vamos a obtener el mismo resultado. Piense por favor en alguien que socialmente hace cosas indebidas y que sabe que hace cosas indebidas. He conocido una persona que se ha enredado en los negocios de la vida. Es interesante porque el texto habla del soldado de Jesucristo, que ese soldado no debe enredarse en los negocios de la vida. Pero no dice que el que no conoce al Señor no debe enredarse. El que no conoce a Dios ya está enredado. ¿Están conmigo? El que no conoce a Cristo, pues ya está enredado en los negocios de la vida, está involucrado. Cuando viene Cristo y es revelado a nuestro corazón, pues la demanda es hacia la santidad. Entre otras cosas, no marchen como antes lo hacían. No se enreden donde antes se enredaban. No estén atollados donde antes se atollaban. Es interesante porque dice que el buen soldado no se enreda y que lucha legítimamente. Dando a entender y teniendo la idea de que hay quienes luchan de manera ilegítima. La Biblia no condena, escuche, de manera sin oportunidad a los que luchan de manera ilegítima y que no conocen a Dios voluntariamente. ¿Cuántos me están siguiendo? Es decir, alguna persona está haciendo algo indebido, un negocio indebido, pero yo no conozco al Señor. Eso, si es de manera inconsciente que se hace, pues obviamente el Señor dice, como dicen Hechos 17, 30, 31, dice que Dios habiendo pasado habiendo ignorado tal pecado, pues pasa por alto los pecados que se hicieron. Pero cuando una persona que conoce el Evangelio no conoce que somos llamados a luchar legítimamente o ignora esto, sino que sigue enredándose, pues creo que allí ese es el trabajo que deberíamos tener, o que la persona debería decir: bueno, yo estoy luchando ilegítimamente, tengo que esforzarme a no hacerlo y tengo que hacer cambios. He conocido a una persona que estuvo en prisión por asuntos ilegítimos. Vale aclarar que la legitimidad la da la norma. ¿Están conmigo? El ser legítimo lo da la norma, ¿sí?
Si la norma dice, pues no debe colocarse el casco para andar en la moto, o debe pagar estos impuestos, o debe pagar la factura y no hacer cambalaches con los servicios públicos, ahí conectándose y como dice, trabajándole a los contadores y tantas cosas, pues deberíamos luchar ¿qué? ¿Qué? Legítimamente. Ahora, es interesante, familia, porque si la legitimidad necesita una norma, entonces mire lo que dice esta breve introducción. Dice, la lucha legítima encuentra sentido en la fe. Es decir, nadie puede luchar legítimamente si no tiene fe, si no cree. Quiero que me acompañen a el libro de Hebreos, por favor, rápidamente. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entre otras cosas, alguien que quiera y que esté dispuesto a luchar legítimamente debe estar sujeto a la normatividad de la palabra del Señor. ¿Cuántos me están siguiendo? Y estar sujetos a la palabra del Señor es por fe. Por eso se dice que la lucha legítima encuentra sentido en la fe. No hay otra razón. Cuando queremos andar legítimamente en el Señor, tenemos que empezar creyendo que Dios existe, creyendo que Dios ha puesto una norma y que las escrituras son justamente la palabra de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Si yo no creo que las escrituras es la palabra de Dios, por ejemplo, hay personas que dicen es que la Biblia la escribieron los hombres. Eso da a entender de que está salpicada de pecado y de mortalidad. Cuando entendemos que las escrituras han sido inspiradas en totalidad por Dios, entonces entenderemos que es nuestra autoridad para andar legítimamente según lo que la Biblia misma demande. ¿Están conmigo? Ahora, dice, la lucha legítima encuentra sentido en la fe. Escuchen esto: el ser entendidos en la existencia del Creador, que por su palabra fue constituido el universo de la nada, y buscar agradar a Dios porque creo que le hay, es fundamental para correr legítimamente. Escuchen esto: ¿quién podrá juzgar mi carrera? ¿Quién puede juzgar lo que usted ha corrido? Si no creo que le hay, si yo no creo que Dios existe y que la palabra es suficiente para mi vida, entonces ¿quién podrá juzgar mi carrera? ¿Y quién podrá decir si corro legítimamente o no? ¿Están conmigo? Cuando Pablo está diciendo que el que lucha, asegúrese de correr legítimamente. ¿Alguna pregunta en ese texto? Por supuesto. Alguien podría decir, ¿y qué es correr legítimamente? ¿Y a qué norma y a qué nos sujetamos para correr esta carrera? Pues bueno, nosotros vemos que en el mundo, en nuestra sociedad, hay quienes corren carreras legítimamente. Cuando hacen la media maratón de Cali, cuando hacen el Tour de Francia, cuando hacen la Vuelta a España, ellos corren ¿qué? De manera legítima y ganan legítimamente porque se han sujetado a una ¿qué? A una autoridad de la carrera. Por ejemplo, una de las cosas que se hablan en el Tour de Francia, y bueno, hasta que me lo veía, era que el ciclista no podía impulsarse por el vehículo de su equipo. Es decir, no podía tomar como provecho en cuanto a romper el viento se trata. No puede romper el viento un carro y yo estar allí en la rueda del carro, sino debo salirme. Eso es algo normativo de la carrera, y el que lo encuentren haciendo eso, pues no es una acción legítima. De manera que si gana la carrera,
lo penalizan. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, entender que la Biblia es inspirada por el juez de la tierra es importante. ¿Por qué? Porque Él es el juez y Él es el que va a decir si corrí o no legítimamente. Ahora, ¿quién podrá imparcialmente juzgar mi carrera si todos estamos puestos para correr? Escuchen esto. Si todos estamos corriendo una carrera, ¿quién de nosotros podrá decir es que usted la corrió o no la corrió bien? Lo que la iglesia puede decir es aconsejar, es decir, hey, estás corriendo un poco chueco, ¿por qué no a lo mejor ajustas esas tuercas y vas hacia adelante? Puede dar un consejo, puede exhortar, puede animar, pero el juez de la tierra es el que va a finalmente a determinar quién corrió legítimamente. Ahora, de nosotros, ¿quién podrá hacerlo? Escuchen, ¿quién podrá establecer los parámetros para correr de nosotros si todos somos pecadores? ¿Están conmigo? Ahora, la iglesia no debe establecer parámetros. Los parámetros ya están establecidos. Por ejemplo, usted lee 1 de Timoteo capítulo 3 y dice que el que anhela obispado buena obra desea. Pero el obispo debe ser ¿qué? Marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero. Eso es una demanda para el obispo que quiere estar delante de la iglesia y del Señor legítimamente. ¿Están conmigo? Es una lista. Nos está diciendo que no hagamos esto. Aquellos que tenemos una responsabilidad en la iglesia, que no nos demos al vino, que no seamos pendencieros, codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Eso quién lo dice? La iglesia. No, eso lo dicen las escrituras. Así que si aplicamos eso, estaríamos corriendo ¿qué? Legítimamente. Ahora, el apóstol se encarga de dar claridad. Usted lee, por favor, vaya a ese texto, segunda de Timoteo 2. Por favor, segunda de Timoteo 2, versículo 3. Lo leímos hace 8 días. Dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Esa expresión, versículo 5, y también, esa expresión es interesante, porque Pablo viene hablando del soldado que no se enreda y que busca agradar al que lo tomó por soldado. Pero luego dice, y también el que lucha debe hacerlo como atleta. ¿Cuál es la diferencia entre un buen soldado y un atleta? La preparación y las experiencias. El soldado tiene una preparación diferente al atleta. El atleta tiene una función diferente al soldado. El atleta corre para ganar. El atleta corre para ser coronado. El soldado no. El soldado lo que hace es defender. Él es hacer y cumplir una función. Es ser un enviado, es un embajador, es quien porta un uniforme con fin de proteger un pueblo. Pablo dice, sufran penalidades. Este es interesante porque dice que menciona a un buen soldado. Y quiero que tengamos esto claro, porque el texto dice, sufran penalidades como buenos soldados, dando a entender Pablo de que no siempre el que sufre es un mal soldado. Es un mal soldado. ¿Están conmigo? Muchos dirán, es que usted está sufriendo porque eres un mal soldado. Estás luchando ilegítimamente. Por eso sufre penalidades. Por eso te pasa lo que te pasa. Pues no, Pablo se está asegurando de que esa afirmación no sea falsa. Pablo está diciendo, tú pues sufre penalidades como un buen soldado. Lo que nos quiere decir el texto es que el buen soldado también está ¿qué? Está expuesto a sufrir ¿qué? Penalidades. ¿Cuántos buenos soldados sabemos aquí? Amén. Pues familia, tú puedes sufrir penalidades.
El domingo salimos de la iglesia, fuimos al Parque de las Banderas a llevar a los niños a que jugaran, a que montaran en los carritos. Y entonces había una persona con un bafle grande y un micrófono, hablando de los pastores, hablando de las iglesias, hablando de el evangelio, hablando de Cristo. Y me llamó la atención. Y dije, wow, bien. Inicialmente no le presté tanta atención, sin embargo, llegó un momento en que me detuve porque empezó a repartir unos tratados. Entonces dije, bueno, pues voy a mirar. El tratado llegó a una persona que estaba con nosotros, así que lo tomé y empecé a leer el tratado. Y el tratado decía justamente esto, decía que si está sufriendo la persona es porque tiene algún pecado oculto. Y dice de que si detectamos eso, entonces deberíamos ir a tocar puertas y a mirar con quién nos hemos equivocado y pedir perdón. Que porque eso es como el detonante de la situación que se está viviendo. Creo que todo el mundo andaría tocando puertas y preguntándole a las personas, ¿será que yo le he hecho daño a usted? De seguro todas las personas van a decir, seguro. ¿Te acordás cuando no me diste de comer? ¿Te acordás cuando me negaste un vaso de agua? ¿Te acordás? Y nos empiezan a sacar una cantidad de cosas. Pero eso no me impresionó tanto. Me impresionó algo que decía en la última hoja, y es cómo ser salvo. Creyendo en Cacao Philip. Si no crees en Cacao Philip, entonces no serás salvo. Yo dije, wow, esto yo no lo voy a tolerar. Al final me fui para donde ellos y les dije, por favor me regalan un tratado. Me dijeron, claro que sí. Le dije, muchas gracias, ustedes son unos mentirosos. Ustedes son unos blasfemos y esto es una secta. Ustedes, ¿por qué no hablan la verdad? Se aprovechan de la ignorancia de las personas. Hacen bien en traer un bafle, pero ¿qué están diciendo? ¿Cuál es el contenido de su mensaje? ¿Por qué no hablan la verdad? ¿Por qué no le dicen a la gente que solo en Cristo hay salvación? Ustedes no pretenden engañar a la gente tan solo, sino que ustedes mismos están engañados. Lo que quiero decir es, ¿por qué le dicen a la gente cosas que no son? Preocupémonos por que la gente crea en Cristo y sufra penalidades, pero como buenos soldados. De alguna manera vamos a sufrir. Aquí tenemos en la iglesia situaciones difíciles. Y yo les animo a que en medio de las situaciones luchen legítimamente como buenos soldados de Jesucristo. Que no se enreden aun cuando son tentados en los negocios de la vida. Creo que cuando fui a ese momento, decía el folleto decía una cosa de Pedro y afirmaba algo que me llamó mucho la atención y decía, Cacao Philip, la salvación viene de África. Muchos ministros de Europa y América están acudiendo a África para ir a ser ministrados por él. Y decía que solo Cacao Philip tenía las llaves del reino y tenía las palabras de vida eterna. ¿Qué mentira es eso? Cuando Pedro dice en Juan capítulo 6 a Cristo, cuando Jesús le dice, si ustedes se quieren ir también, háganle. Y Pedro le dice, solo tú tienes palabras de vida eternas. ¿A dónde iremos si no es a ti? Familia, creo que conocer la palabra no es un capricho del pastor para que vengan al estudio bíblico todos y que todos estén empapados allí, conociendo del Señor. O más bien, a lo mejor el pastor, ¿por qué será que insiste tanto para que vengamos a los estudios bíblicos? Pues justamente para que logremos tener herramientas y estemos, como dice la palabra en 1 de Timoteo capítulo 3, enteramente preparados para toda buena obra, le dice Pablo a Timoteo. Así que no el que sufre es un mal soldado. Los buenos soldados también sufrimos penalidades. Dígale que está a su lado. Los buenos soldados también sufrimos penalidades. También nos suceden cosas, pero el desafío no está en la situación, sino en lo que somos tentados en medio de la situación. Pablo dice, ninguno que milita. Pablo está diciendo, ninguno de los de acá, no de los de allá, porque ya están enredados. Ninguno de los que están acá se enreda
cuando vienen penalidades. Ahora, ¿cómo militar sin enredarme? Escuchen, ¿cómo militar sin enredarme? Tengan en cuenta tres cosas. ¿Cómo debo militar sin enredarme? Cuando busco agradar a Dios. Cuando yo busco agradar a Dios, entonces todo el tiempo estaré esforzándome para estar en santidad, para agradarle a Él. Es interesante porque nosotros buscamos, el texto dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y uno dice, pero ¿cómo es esto? Ese texto me fascina, ¿saben por qué? Porque dice que nosotros no tomamos a Dios como nuestro líder. Él nos tomó a nosotros como soldados. ¿Están conmigo? Él nos tomó como soldados. La obra de Dios en mí, hablábamos de algo, y es que una cosa es que usted tome algo para sí mismo y no sea correspondido. Hay personas que toman para sí personas, hijos, el novio, el esposo, toman para sí mismo algo y buscan agradarle a esa persona. Y vaya si esa persona no le corresponde. Nosotros, el problema con nosotros es si Dios quiere salvarnos. El problema con nosotros es si queremos nosotros realmente ser salvos. Porque de parte de Dios, Él ya nos tomó, Él ya nos llamó, Él ha dispuesto el camino. Están con nosotros, Él ya nos dio su palabra, nos ha provisto al Espíritu Santo. No sé si me hago entender. Cuando busco agradarle a Dios, entonces no me enredaré en los negocios de la vida. Pero número 2, cuando procuro con diligencia presentarme a Dios aprobado. Esto es lo otro. Cuando procuro con diligencia presentarme a Dios aprobado. Y si usted logra identificar, el versículo 1 tiene que ver con el soldado y el punto número 2 tiene que ver con el obrero. El obrero debe procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado. Y es interesante esto, escúchenme por favor. Una cosa es presentarse a Dios aprobado, otra cosa es presentarnos ante la gente aprobados. Ayer, estábamos en un tiempo, en algún momento, y me permitieron unas palabras. Entonces, en medio de las palabras, alguien decía a la otra persona, decía, sigue adelante como tú lo has hecho hasta hoy. Sigue adelante como tú lo has hecho hasta hoy. Entonces todo el mundo, sí, claro, sigue adelante. Ok. Ese sigue adelante como tú lo has hecho hasta hoy. La persona tenía antecedentes penales. El dar un consejo y decir, ok, sigue adelante como lo has hecho hasta hoy, es aprobar ¿qué? Una conducta y un comportamiento que hasta hoy mira dónde lo tiene. Estuvo penalmente judicializado y logró su libertad. El decir sigue como hasta el día de hoy es algo que es una espada de doble filo. Escuchen familia, la aprobación del hombre es muy diferente a la aprobación de Dios. Cuando nosotros buscamos ser aprobados por el hombre, lo que para algunos de ustedes puede estar bien, para otro no puede estar bien. Es interesante que Pablo dice, procura presentarte delante de Dios como ¿qué? Como obrero, como aprobado delante de Dios. ¿Están conmigo? Delante del Señor. Y uno dice, pero ¿cómo delante de Dios? Claro, pues Él es el juez de la tierra. Presentarnos aprobados a alguien es agradar a alguien, es vivir para agradar a alguien. Y si usted vive para agradar a sus hijos, si usted vive para agradar a su esposo, si usted vive para agradar al jefe, pues déjeme decirle que deberíamos replantear eso. Cuando leemos las escrituras en el libro de Hechos, el apóstol Pedro y Juan lo que hicieron fue, no se confundan. Primero es necesario obedecer a Dios antes que a las autoridades y antes que a ustedes.
nosotros no vamos a callar. Lo que está diciendo Pedro es: ustedes pueden aprobar esto, pero si Dios lo desaprueba, a mí no me interesa. ¿Están conmigo? Esa debe ser una afirmación fuerte en el cristiano. Saber qué es lo que Dios aprueba, familia. Y de esa manera entonces seguir hacia adelante. Y número 3, ¿cómo militar sin enredarme? Cuando hago buen uso de la palabra de verdad. Usted lee eso en el versículo 15. Como hoy es el cierre de esta serie, estoy tratando de hablar del soldado, del obrero, y ahorita voy a hablar de el que lucha. El número 3 entonces es cuando hago uso de la palabra de verdad. Es interesante porque la palabra de verdad hace referencia a las escrituras. Cuando yo estoy conforme y vivo conforme a las escrituras, pues entonces mi vida va a ser diferente. Mi vida va a ser sencillamente diferente. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, le dice: como obrero, procura que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, quiero que entiendan algo, y es una síntesis de lo que he dicho. Pablo en el capítulo 2 expresa 3 cosas. Lo primero es que el discípulo y el creyente debe sufrir. Lo segundo es que debe luchar. Y lo tercero es que debe presentarse aprobado. 3 cosas. ¿Debe qué? Debe sufrir. ¿Debe qué? Debe luchar. Y debe presentarse a Dios aprobado. Las 3 son diferentes, porque sufrir tiene que ver con algo que no está en nuestro control. Usted sufre por cuestiones y decisiones de terceros. Nada más tenemos la noticia de Israel. Desde Gaza han enviado unos cohetes, han empezado a atacar Israel. El presidente salió ayer diciendo: no va a quedar piedra sobre piedra en Gaza. Vamos a atacarlos. Y ya empezaron a atacar desde Israel hacia Gaza. Ahora él decía: nuestros niños, nuestros ancianos han sufrido. ¿Por qué han sufrido? Porque otros simplemente enviaron unos, bombardearon la ciudad. Ahora, sufrimos en ocasiones, lo veíamos hace 8 días, sufrimos en ocasiones por nuestras decisiones, pero también sufrimos en ocasiones, y esto es lo otro, sufrimos en ocasiones aún cuando no queríamos sufrir. Y no por nuestras decisiones, sino por las decisiones de terceros. Porque es que nuestros hijos se nos salen de las manos, porque hacen cosas que no deberían hacer. Entonces sufrimos. Entonces Pablo dice en lo primero: tú pues sufre penalidades. Aunque no las estés buscando, está dispuesto, esté preparado, que esto no lo tome por sorpresa. Pero como si fuera poco, algo que sí está en nuestro control es lucha. ¿Están conmigo? Lo primero es sufre. Lo segundo es lucha, porque de eso sí tienes el control. Es más, el apóstol Pablo dice: lucha y hazlo legítimamente, porque eso sí, en eso sí puedes tener el control. ¿Están conmigo? No está diciendo que luchen por ti. Está diciendo tú mismo: aprieta los dientes y lucha. Enfréntate a las situaciones sin enredarte en los negocios de la vida, usando bien la palabra de verdad. Pero lo tercero es interesante, porque dice: preséntate aprobado. Es decir, que sufriendo, que luchando, yo debo procurar diligentemente estar aprobado por Dios, porque yo puedo luchar ilegítimamente y entonces no será una aprobación de parte de Dios. Ahora, la pregunta es: ¿cómo entonces luchar legítimamente? ¿Cómo luchar legítimamente? Pues bueno, número 1, absteniéndose de todas las cosas a fin de ser coronado. ¿Cómo lucho, pastor? ¿Cómo lucho? La Biblia dice que debo luchar como atleta. Y no es coronado si no se lucha legítimamente. Bueno, pues yo quiero luchar legítimamente, pero ¿cómo lo hago?
pues absteniéndonos de todas las cosas a fin de ser coronado. Y eso aparece, la misma palabra aparece en 1 Corintios 9:25. Quiero que lean esto. 1 Corintios 9:25 dice: todo aquel que lucha. Versículo 24, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corre de tal manera que lo obtengáis. Dígale que está a su lado: corra para ganar, para obtenerlo, para ser coronado. Pero que en esa carrera sea legítimo. Hoy en día, familia, hay personas que tienen la mira puesta en la corona, pero no en el proceso. Hay gente que quiere ganar como sea y quieren ser coronados como sea, pero la coronación tiene y es el resultado de algo, de un proceso. No es lo mismo saber de que fui coronado en medio y en el proceso con trampas y en medio de atajos y en medio de tantas cosas. Vemos en el Tour de Francia un hombre que para mí en su tiempo a mí me sorprendió sobremanera. Yo decía, pero 7 Tour de Francia, ese hombre es una máquina. Y yo me enamoré del ciclismo, o más bien no me enamoré porque no lo practico, pero hay una empatía con el ciclismo, porque si estuviera enamorado lo estuviera practicando. En su momento me compré una bicicleta e intenté hacerlo, pero me dolían las piernas, no mentiras. Pero quiero decir que es interesante porque, claro, yo empecé a tener empatía con el ciclismo desde muy pequeño. Y ese hombre luego, semejante noticia, luego de años se conoció que se había dopado. Estoy hablando y lo hablo así públicamente porque esto es una noticia pública, de Lance Armstrong. 7 Tours de Francia dopados. ¿De qué sirve una corona con un proceso percudido, lleno de manchas? ¿De qué sirve? Hay quienes se conforman y sonríen coronados, sabiendo y entendiendo que fueron tramposos en el proceso. El propósito no es ser coronado tan solo. El propósito es saber correr día a día la carrera. Los atletas, como dice allí, los atletas se preparan para unos olímpicos. Usain Bolt tiene una marca de 9 segundos en 100 metros plano, 9 segundos, .6, bueno. Pero ese hombre se preparó 4 años, 8 años, muchos años para lograr esa marca. ¿Y quién le ha corrido el butaco? Nadie. Él es el que lleva el récord mundial. La preparación debe ser un de continuo en el cristiano. Diga al que está a su lado: debes prepararte. Y la preparación tiene que ser desde las escrituras. Escuche, el apóstol Pablo en versículo 25, mire lo que dice, 1 Corintios 9:25: todo aquel que lucha. Es la misma palabra utilizada en 2 de Timoteo, pero ahora Pablo aquí le está haciendo una aplicación. Y está diciendo: todo el que lucha, de todo se abstiene. Yo creo que los que van al gimnasio, ¿cuántos han empezado el gimnasio y no han terminado? O ahí es como que dijeron: no, pues esto está como muy duro. Porque en el gimnasio, y un buen preparador físico, lo que te dice es: debes comer esto, debes hacer esto diario. Y uno dice: pero en serio, pero yo trabajo, pero ok, si no lo haces no serás un buen atleta. Ok. Ahí entendemos la palabra que Pablo utiliza. Pablo utiliza una palabra y es abstiene. El abstiene tiene que ver con no participar. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Si nosotros vamos a una reunión donde la otra vez fuimos invitados a un lugar, cuando llegamos, voy entrando y entonces lo estamos esperando para que oremos, ¿ok? Ore por el cumpleañero. Le dije: ok, está bien.
Entonces le dije a Daniela, Dani, ¿y aquí qué oro? Y entonces, ¿cómo así que qué oro? Le digo, pues sí, porque en la mesa hay no sé cuántas botellas de aguardiente. Esta gente termina nuestra oración y esto es como un acto protocolario. Y termina la oración y se van a lagunar. Entonces yo dije, Dios mío, dame sabiduría. Así que tomé la Biblia y fui a un texto y les expresé la simpleza de la vida. Y entonces les hice recordar cuán vano es todo lo que vivimos. Y entonces les hice caer en cuenta. Es más, al cumpleañero le dije, recuerda siempre esto. Porque muchos empezaron a decir, no, yo voy a estar contigo. Vamos, siempre, tú eres ¿sí? Yo le dije una verdad, le dije, aunque todos estos tampoco, no fui tan invasivo. Le dije, aunque todos de nosotros no estemos, por diferentes circunstancias, porque unos ya no están en la vida, porque otros viajaron, aunque todos no estén, recuerda que siempre hay uno que siempre estará contigo y es el Señor. A todos les dije, nuestra función es llevarlos y persuadirlos a Cristo. Cristo murió en la cruz porque somos pecadores. Arrepiéntanse de sus pecados y busquen a Cristo. Era un cumpleaños, no sé si me tiré el cumpleaños o no sé, pero pues yo dije eso y yo no estoy agradando a nadie sino al Señor. El que quiere luchar legítimamente debe abstenerse. Ay, pastor, ¿pero qué quiere decir? ¿Que yo no salga más? ¿Que yo me quede en una burbuja? Pues no. Porque puedes participar, más que participar, puedes estar en el momento, pero lo que no puedes es involucrarte y participar y estar enredado en las mismas cosas que antes estabas enredado. ¿Están conmigo? Porque entonces, ¿cuál será la diferencia del que lucha de manera ilegítima? Ahora, todo el que lucha debe abstenerse. Y dice, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nosotros nos esforzamos, ¿por qué? No porque aquí vamos a ganar algo, sino porque mañana será mejor. Y estoy hablando de la eternidad, porque la gloria de Dios que Él ha prometido ciertamente vendrá, porque Cristo vendrá por nosotros. Ese debe ser nuestro galardón, nuestra corona. Ya debe estar nuestra mirada. No solamente estar enfocados en el final, sino estar pendientes del proceso. En detalle, cómo estoy viviendo, cómo estoy respondiendo, cómo estoy siendo enfadado, ¿no? Cómo estoy tomando esta actitud con mi hijo, con mi esposa. ¿Cómo estoy participando? ¿Me estoy involucrando mucho? ¿O simplemente estoy aquí? Ay, pero si tú eres aguafiestas, ¿no? Pues sí, pues está bien. Les aseguro que ese aguafiesta luego será apetecido y necesitado. Te estábamos esperando para que ores. Esas fueron las palabras que encontré cuando llegué a una reunión de muchas personas. Te estábamos esperando. Porque ninguno de esos aporta lo que un cristiano, un hijo de Dios puede aportar a nosotros, a la gente. ¿Cómo entonces luchar legítimamente? Lo primero, absteniéndonos de todas las cosas a fin de ser coronados. Lo segundo, enfocados en lo que realmente puede esclavizar y lo que me mantiene en libertad. No debemos perder la vista. En Efesios capítulo 6, 12 también se utiliza la misma palabra. Efesios 6, 12 dice, porque no tenemos lucha. Pablo está haciendo otra aplicación, está dando más entendimiento y dice contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Es interesante porque Pablo menciona que esos contraataques no son para siempre, sino que en el último momento del versículo 13 dice, habiendo acabado todo.
Como quien dice, ya pasó. ¿Alguien ha experimentado eso? Que alguien le dice, ya pasó, ya pues tranquilos. En el paro nacional todo el mundo ahí, ya vienen, allá vienen. Cuando ya amanecía uno decía, oh, ya pasó, ya pasó. A los niños se les dice, ya pasó, mi amor, ya pasó. ¿Verdad? Debemos estar enfocados en lo que realmente puede esclavizar. Y en lo que mantiene sencillamente mi libertad. El apóstol Pablo está escribiendo y dice, la lucha es contra, y habla de aquellas cosas, dice, aquellos que apuntan a la satisfacción del deseo, tentando la concupiscencia, es una gran lucha. Quiero que entiendan esto, por favor, porque si hablábamos de que hay que abstenerse, debemos llevarlo a un plano espiritual, más espiritual, y es que debemos estar enfocados en lo que realmente es una gran lucha. Pues la lucha no es, escuchen esto, la lucha no es tan solo a colocarnos los guantes y estar en el ring de boxeo a ver quién viene. La lucha es con nosotros mismos. Es cuando somos tentados, ¿cómo estamos respondiendo? La palabra dice, en la escritura dice que desde nuestra propia concupiscencia somos ¿qué? Tentados. Esa es una gran lucha. Dice Pablo a Timoteo, escribe con la idea de esta lucha. Pues si su interés es que lo haga legítimamente, el mismo contexto nos exhorta hacia la santidad. Pablo no está diciendo, pues, ¿qué luchar legítimamente? Pues no le pegues una cachetada, sino que pégale con un guante de boxeo. No le digas no le digas una mala palabra, sino que sea un poco más suavecito, pero dile. Y sé grosero. Pablo no está diciendo esto. Pablo está diciendo, y la idea del texto de una lucha es una lucha santa. ¿Están conmigo? ¿Y cómo es una lucha santa? ¿Cómo es luchar santamente? Pues cuando lo hacemos legítimamente. Se refiere al que sufre, lo relaciona con agradar al que lo tomó por soldado y a no enredarse en los negocios de la vida. Y cuando se refiere al obrero, digo esto, ¿cómo es luchar justamente con la idea que Pablo está estableciendo? ¿Recuerdan? Pablo le dice el mismo texto. Por favor, vayan a 1 de Timoteo capítulo 6. 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 12, y dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo así? Pablo nos está incitando a pelear, ¿sí? A que luchemos. Pero ¿cómo es luchar? A la manera o a la idea que la escritura nos está hablando. Familia, lo haremos desde la fe. ¿Cómo desde la fe? Desde la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo cree usted que puede luchar contra alguien que venga a lastimarlo? Respondiéndole con la misma moneda, pegándole de la misma manera como le pegó. Pues no. ¿Cómo luchar con alguien que es ingrato y es malo? En Lucas capítulo 6 dice, sean buenos con los ingratos y con los malos, tengan misericordia de ellos. La lucha del cristiano es muy diferente a la lucha que se enseña en el mundo. La lucha del cristiano es cuando seas tentado a odiar y a lastimar de igual manera y a cobrar venganza, no lo hagas. Lucha con esa tentación que te está llevando ¿a qué? A corresponder de la manera como un cristiano no correspondería. ¿Están conmigo? De manera que si no te perdonan, perdona. De que si son tus enemigos, ama. De que si son tus enemigos, ora por ellos. Todo el mundo está escandalizado por Israel, y está bien. En el Salmo 122 dice y nos exhorta que debemos elevar nuestras oraciones por Israel. Pero ¿acaso el Señor vino solamente por Israel? ¿Cómo estarán los de Palestina? ¿Cómo estará la gente gentil allá en Gaza? Esos ancianos y esos niños allí siendo bombardeados también. Que Dios tenga misericordia de estos pueblos, de estas naciones que tanto se lastiman, históricamente se han lastimado. Qué bueno, familia, es poder no solamente decir, bueno, Señor, oramos por Israel, bueno, y los demás también pidamos por ellos. Señor, ten misericordia. Allí hay personas. Ten piedad, Señor.
Pero ¿qué es luchar legítimamente para ser coronado entonces? Escuchen, Pablo en la misma carta refiere la respuesta a esta pregunta. Primero dando el consejo a Timoteo de presentarse aprobado ante Dios. Me gusta mucho porque mire lo que dice el capítulo 3, versículos 10 y 12. Segunda de Timoteo 3, 10 y 12. Pero tú has seguido mi doctrina. Aquí Pablo nos está diciendo que ¿cómo deberíamos luchar legítimamente? Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: si quieres luchar legítimamente, ¿qué? Entonces, ¿qué? Sigue mi doctrina. Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía. Lo que Pablo está diciendo es: hey, entiende que yo también, ¿qué? Estoy sufriendo como tú. En algún momento lo vas a hacer. ¿Cómo luchar legítimamente? Dígale que está a su lado, que no te sorprenda nada. Nunca te enredes por algo que te hagan, por lo que nos suceda, por las experiencias que vivamos. No, es que perdí esta persona, no importa, sigue adelante, lucha legítimamente. Es que, pastor, no tengo, de verdad es difícil, no tengo nada de comer. Pues hay otros mecanismos, hay otras maneras. Está la iglesia, hay otras maneras de sortear la vida. No nos enredemos, familia. Ahora, en el capítulo 4, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo también habla acerca de esto. Y dice, versículo 7 y 8: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es interesante que Pablo aquí dice que cuando me propuse a luchar, siempre guardé ¿qué? La fe. Lo que Pablo está diciendo es: yo no estuve todo el tiempo enfocado adelante. Yo estuve viviendo el día a día. Y el día a día lo hice guardando ¿qué? Guardando la fe. Y es un ánimo para ustedes, para la iglesia. Vivamos día a día, familia. Y enfoquémonos en lo que nos puede esclavizar y en lo que realmente nos mantiene en libertad. Pablo dice: he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Versículo 8: por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Cuando Pablo escribe esta carta, Pablo hace algo, y es: se para, mira hacia atrás y dice: he guardado la fe. Y mira hacia adelante y dice: me espera la corona de vida. Cuando mira hacia atrás, he guardado la fe. He guardado la fe. ¿Cuántos podríamos mirar hacia atrás y decir: he guardado la fe? Amén. He guardado la fe. Ahí estoy. Ahí estoy. Si me toca hoy, he guardado la fe. Aquí estoy. Por lo demás, allá me espera la corona de vida. He corrido como atleta, me he esforzado, he sido un disciplinado. En cuanto a un soldado, no me he enredado en nada. Me he abstenido de cosas. He estado enfocado. Ahora, punto número 3. ¿Cómo entonces, ante la pregunta cómo luchar legítimamente? Pues esforzándonos en la gracia, con responsabilidad, porque Él estará siempre presente. Es interesante este texto. Por favor, ya voy terminando. Colosenses 1:29. Este texto es hermoso realmente. Colosenses 1:29. ¿Conmigo llegaron? Ok. 1:29 dice: para lo cual también trabajo. Qué hermoso, ¿no? Dice: luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es interesante que el texto no está diciendo: pues yo me he dedicado simplemente como a estar con los brazos cruzados y rascándome el ombligo, y la potencia de Dios actúa poderosamente en mí. Yo no he hecho nada. Yo no he hecho en absoluto nada, y pues Dios ha hecho todo. Lo que Pablo está diciendo es: para lo cual también que trabajo. Lean el versículo 28. Dice: a quien anunciamos, ¿a quién? A Cristo,
amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Versículo 29, para lo cual también trabajo. Como quien dice, yo me he esforzado, pero entiendo ahora, y esto no, ojo que quede claro, esto no con el ánimo de repartir la gloria y de que Pablo dijera, bueno, pues yo trabajé, yo me merezco una gloria, ¿no? Porque Pablo ahí mismo está diciendo, ok, si yo he trabajado y me he esforzado, es según la potencia de Dios que actúa poderosamente en mí. Entre otras cosas, si Él no estuviera conmigo, yo jamás hubiese alcanzado lo que he alcanzado. Pero de mi parte me esfuerzo y trabajo. Por eso el punto 3 es esforzándonos en la gracia. Si Dios nos llamó por gracia a vivir como luchando legítimamente, entonces esforcémonos. Si pueden volver por favor al 2 de Timoteo 2:1. Mire lo que dice 2:1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo a Timoteo, ok, debes estar comprometido, debes estar dispuesto, vamos adelante, esfuérzate en la gracia. Porque en cuanto tú trabajes y te esfuerces y te comprometas, y aun cuando venga el cansancio, Dios estará ¿qué? Contigo. La potencia de Dios te levantará. Mire familia, por experiencia propia les digo esto. Llevamos ya casi 10 años acá en la iglesia. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo lo han vivido? Pues yo la verdad, simplemente puedo decir, por mi parte, he estado dispuesto a esforzarme. Y he estado dispuesto a fortalecerme en el Señor, a trabajar, comprometido. Pero si hemos llegado hasta aquí, es porque su potencia, porque su poder, porque su gracia nos ha sostenido. De nosotros está el ser responsable con lo que Dios nos ha dado. ¿Qué Dios te ha dado? No, es que yo espero que Dios se encarga de mi hijo y Él le enseña a mi hijo. No, familia. No es Dios se encarga de mi hijo, es esforcémonos de tal manera que nosotros seamos buenos padres, buenos consejeros. ¿Están conmigo? Buenos amigos, buenos confidentes. Y aun cuando estemos un poco nublado el camino, Dios actuará a favor de nosotros, según su potencia. El punto número 4. ¿Cómo luchar legítimamente? Pues no dejando de hacer el bien. ¿No dejando de qué? No dejando de hacer el bien. Escuchen esto. ¿Qué será lo que hacen los escogidos que se convierte en gran lucha para quien les dirige? ¿Qué será lo que hacen las personas que se convierten en gran lucha para quien están al frente? ¿Qué serán que hacen nuestros hijos que se convierten en gran lucha para nosotros? Aun cuando muchos hagan lo que nosotros no esperamos que se haga, nunca nos cansemos de ¿qué? De hacer el bien. Mire lo que dice 2 de Timoteo 2, versículo 9 y 10. Hermoso. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones de modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Versículo 10, clave. Escuchen, clave. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¡Qué maravilla es ese texto! Iglesia, por favor, deberíamos considerar ese texto. ¿Por qué soportas tanto? Por amor a los escogidos. ¿Qué es lo que ellos te hacen que tú luches, que te esfuerces? El apóstol Pablo en Filipenses dice, si tengo que repetirles una que otra cosa, no me cansaré de hacerlo. No me cansaré de hacerlo. Familia,
Para hacer una y otra vez bien las cosas, dígale que está a su lado, necesitamos paciencia. ¿Usted ha tenido paciencia con alguien? Es que no entienden. Tranquilos, tranquilos. No se cansen de qué, de hacer el bien. ¿Cómo militar bien, legítimamente? No te canses, no te desanimes. Es que no entienden, es que yo como les hablo, es que no te canses. Es que la oración como que no me escucha, como no dejes de orar. No dejes de, pastor, no dejes de invitarlos a los estudios bíblicos. No desfallezcas, no te desanimes. No te canses de hacer el bien. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Qué lindo. Y número 5, final, ¿cómo militar legítimamente? Pues entendiendo que hay esfuerzos vanos, mas otros simplemente son eternos. El que lucha legítimamente debe saber discernir cuáles son los esfuerzos vanos y cuáles son esfuerzos eternos. Santiago capítulo 4, versículo 2, con esto termino. Versículo 2 y 3. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Como dice, codician y qué, y no tienen. Es decir, tanto el deseo de tener, codician y todo y no tienen. Matan y arden de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis. Ahí aparece la palabra, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y hasta ahí todo el mundo se prepara y dice: wow, pues la Biblia está diciendo que pidamos, ¿de verdad? No, pues hagámosle. Y el versículo otro dice, el 4 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestro. Bendito sea el Señor que inspiró ese versículo 4. Porque ahí no todo el mundo estaría diciendo que alisten para pedir. Ok, ¿qué están pidiendo? ¿Para cosas vanas? ¿Cuál es su pedido? Familia, por supuesto que a Dios hay que pedirle con sinceridad y con todo el corazón y de manera honesta, sincera. Pero en la medida que vamos conociendo las Escrituras, vamos entendiendo que hay cosas que pedimos y pedimos mal. Familia, ¿cómo entonces luchar legítimamente? Número 1, ¿qué? Absteniéndonos de ¿qué? De todas las cosas a fin de ser coronado. Recuerden, abstenerse no es, no, yo no me junto con los chusmas, ¿sí? Abstenerse es, ok, estoy, pero no me enredo, no me involucro, ¿verdad? No estoy allí entrelazado. Reitero, en la historia que les conté, donde habían un poco de cosas ahí en la mesa, terminamos de orar, comimos y nos fuimos, ¿sí? Haciendo un paréntesis de este principio, abstenerse. Momentos donde uno dice, ok, es un buen tiempo que podemos compartir. Hay otro momento donde uno dice, no, esto se va a formar aquí, no, es mejor, me abstengo y cojo otro rumbo. ¿Cómo luchar legítimamente? Número 1, absteniéndonos de todas las cosas a fin de ser coronado. Número 2, enfocados en lo que realmente puede, ¿qué? Esclavizar. Y lo que me mantiene en libertad. Número 3, esforzándonos en la gracia, con responsabilidad, porque Él estará siempre con nosotros. Esforcémonos, porque la potencia de Él estará con nosotros. Número 4, no dejando de hacer el bien, soporte todo, sea paciente, sopórtelo, por amor a ellos, a los escogidos. Si es de repetirle, vamos a repetir, vamos a hacerlo. Y número 5, entendiendo que hay esfuerzos que son vanos y hay esfuerzos que son eternos. Familia, vamos a
ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar al Señor. Damos gracias sin duda por su palabra, por este tiempo. Qué bueno que hemos podido estar aquí y que ha llegado el fin de semana, el domingo, para estar en familia. Les pido que en cuanto a Almita, pues estemos en oración por ella, por su familia, que no es fácil. Sí, no es fácil perder un ser querido. Y bueno, Joanita también ha estado también como indispuesta, por eso no estaba con nosotros hoy. Oremos por la iglesia, familia, manténganos en oración, a sus pastores, nosotros a ustedes, ¿sí? Y bueno, y que esta semana sea una semana de bendición para todos. Amén. Vamos a orar, darle gracias al Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno, sobremanera, porque nos sustentas, porque tú eres el juez de la tierra. ¿Y quién sino tú? Pones los parámetros. De hecho, has puesto tu palabra. Y justamente la has puesto para nosotros sujetarnos a ella, pues es nuestra autoridad. Si tu palabra lo dice, entonces tú lo dijiste. Tú lo dices. Porque tu palabra es tu voz misma, Señor. Ayúdanos a correr, a luchar legítimamente como atletas, a ser coronados con legitimidad. Ayúdanos, Señor, a luchar no de cualquier manera, no como el mundo enseña, sino a luchar conforme a tu palabra, a abstenernos de todas las cosas, como la idea de Pablo de no enredarnos en los negocios de la vida, como la idea de Pablo cuando hablaba del obrero que no tenía de qué avergonzarse. Señor, ayúdanos a entender de que si bien tú nos has llamado para nosotros confiar en ti y saber de que todas las cosas, de todas las cosas tú tienes cuidado, pero ayúdanos a saber, Señor, a entender de que tú nos has llamado, no nos has llamado simplemente para recibir, sino para ser formados, para entonces ir por el camino. Cuando entendemos que Pablo estaba formando a su discípulo Timoteo, lo estaba formando con el ánimo no solamente de levantarlo a él, sino de que él levantara a otros. Ayúdanos a luchar con legitimidad, Señor, a usar bien la palabra de verdad, a usarla correctamente. Habla a nuestro corazón, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Ayúdanos a esforzarnos en la gracia. Ayúdanos a enfocarnos, Señor, en lo que realmente importa. Es el cuidado de nuestra salvación y es procurar con diligencia presentarnos aprobados a ti. Nada más importa sino tú, Señor. Finalmente, Señor, todos darán la razón a tu palabra, porque ante ti se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que tú eres el Señor y Cristo. Danos entendimiento para discernir asuntos y esfuerzos vanos, momentos que nos fatigamos esforzándonos en tantas cosas vanas y ponemos a un lado lo eterno, lo santo, lo puro. Ayúdanos a esforzarnos, Señor, en lo que realmente tiene que ver con nuestra salvación, el conocimiento tuyo, Señor. Bendice tu iglesia, te los entrego a ti, Señor. Guárdalos en esta semana. No te pido que te los lleves, te pido, Señor, que los guardes del mal. Guarda sus corazones, donde quiera que ellos estén, Señor. Ve tú con ellos, Espíritu Santo. Ve tú abriendo puertas, ve tú hablando a sus corazones. Que ellos sean luminares en este mundo, piedras vivas en medio, Señor, de tanto escombro, en medio, Señor, de la ruina, del caos social. Que sean esos luminares, que sean la sal de la tierra, que sean la luz del mundo.
Bendice mis hermanos y provéeles conforme a sus riquezas en gloria. A los que están desanimados, te pido, Señor, que les animes, que les ayudes, para que ellos se levanten y encuentren una razón más suficiente en ti. Revélate, porque tú eres suficiente y en ti estamos completos. Gracias, Señor, por tu iglesia. Te los entrego a ti, porque tú eres el pastor de ellos y porque es tu iglesia, la que tú ganaste con tu propia sangre. Estamos para trabajar, para comprometernos. Allí donde estás, levanta esa oración y dile: Señor, ayúdame a estar esforzado, ser responsable, comprometido, fiel, y aun cuando vengan los momentos difíciles, vivir confiado de que tu potencia misma estará conmigo, que tú me levantarás, que en tu gracia el débil será fuerte. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. En Cristo Jesús te da toda la gloria para ti, oh Cristo. Toda la gloria para ti, Señor.